Querida comunidad de Partner for Startups y de todos los amigos de emprendimiento, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa de innovación corporativa. Nos encontramos acá en Spaces Coworking, perfectamente adaptado para cualquier negocio en crecimiento, y es un lugar vibrante que genera emprendimiento y creatividad. Está ubicado en Bogotá, en la calle 80 con carrera 11. En esta ocasión hablaremos de un tema que está de moda, pero del que todavía queremos conocer muchos más detalles, y es la economía naranja. Para ello, contamos con la visita de nuestro querido viceministro de Creatividad y Economía Naranja, Felipe Buitrago, quien nos contará todo lo que debemos saber acerca de este tema tan importante para nuestra comunidad de emprendimiento e innovación empresarial. Y recuerden, más adelante hablaremos acerca de la convocatoria que tenemos con nuestro nuevo aliado AIM para enviar un proyecto colombiano, Startup, a representarnos en la competencia internacional de AIM en Dubái. Así que empecemos de una vez. Gracias a todos los que estaban conectados y recuerden por favor compartir con sus amigos en este instante para que lleguemos cada vez a más personas conectadas. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal ese tráfico? Muy bien, Eva, un tráfico tenaz. Sabes que Bogotá ya está prendida al 100% y siempre llegar y moverse a lo largo de la ciudad tiene sus retos. Pero bueno, ya estamos aquí. Lo primero, agradecerte la invitación a este espacio, que es un espacio que conozco y que sé que es muy bueno, y aprovecho para felicitarte porque la verdad que en muy poco tiempo has consolidado un lugar donde se puede conversar abiertamente de los retos del emprendimiento, de los cambios tecnológicos y pues cómo enfrentar estas nuevas realidades, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, de verdad, para nosotros es un honor tenerte acá, estamos muy contentos y les cuento que para quienes acaban de llegar por primera vez a nuestra transmisión, estamos en la segunda temporada de nuestro programa de innovación corporativa, así que todo este año vamos a tener contenido full para los emprendedores y los innovadores de Colombia y Latinoamérica. Por favor, sigan compartiendo y recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como p4s.co. Recuerden dejarnos sus dudas, comentarios, recomendaciones. Vamos a tratar de responderlos en vivo. Aquí detrás de todo esto, ustedes saben, está nuestro equipo técnico dirigido por Paola, Javier, Eduardo Vargas de OnLac, y también están todos nuestros amigos del viceministerio también atendiendo las preguntas para que ustedes vayan colocando acá, y la participación de ustedes es muy, muy valiosa. Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, bueno, mi querido viceministro, ¿cómo te has sentido en este nuevo cargo y toda esta nueva responsabilidad? Bueno, es un reto muy interesante. El ministerio ya antes había sido mi casa, entonces en ese sentido estoy en un terreno familiar, pero la responsabilidad actual ciertamente es mayor y eso trae consigo el reto de adaptarse, ¿cierto? De aprender a lidiar con un equipo que tiene un trabajo histórico y que está en un proceso de adaptarse a nuevos retos. Siempre es un honor y siempre es un placer para uno poder liderar esas transiciones y en ese sentido es muy satisfactorio, pero por supuesto los retos son constantes y particularmente estamos innovando, estamos implementando nuevas ideas y ahí es donde tenemos que poner nuestra mayor energía para precisamente poder hacer realidad las aspiraciones de los colombianos en materia cultural. Claro que sí. Esto último es lo más bonito, la materia cultural. Acá, obviamente, desde el tema de comunidades digitales y todo el tema de emprendimiento, pues estamos en constante comunicación con el gobierno, ustedes saben, y estamos para apoyar todas estas nuevas iniciativas. Entonces, bueno, empecemos por lo más básico que todos quieren saber. De boca de uno de los autores del libro más famoso, Economía Naranja, ¿qué es Economía Naranja? Hablamos en dos instancias. Primero, el concepto. De acuerdo. Es un modelo de desarrollo integral para el crecimiento en lo humano, lo social, lo cultural y lo económico. Claro. Que se basa en la diversidad cultural, las artes y la creatividad, y en el caso de Colombia esto implica hacerlo con especial énfasis en los territorios y en la riqueza cultural que existe en ellos, tanto las comunidades indígenas, los afros, pero también las comunidades de colombianos que en las diferentes ciudades tienen sus pequeños nichos culturales. Esa diversidad es central ahí, eso es lo conceptual, ese es el centro, y poner eso en el centro de una agenda de desarrollo es lo innovador por un lado. ¿Qué incluye esto? Incluye todas las actividades que van desde la creación, producción, ¿cierto?, distribución, circulación de la cultura en tres grandes áreas: arte y patrimonio, que es la que todos entendemos, teatro, danza, sí, artes visuales, la gastronomía de las cocinas tradicionales, nuestros parques arqueológicos, ¿cierto? Esa riqueza cultural. Segundo grupo de actividades, unas
que ya están consolidadas en nuestro imaginario, que son las industrias culturales. El audiovisual, ¿cierto? Cine y televisión, radio. Eh, el fonográfico, principalmente la música, pero pues es una industria muy desarrollada también con espectáculos en vivo y música fonograbada, plataformas, etcétera. Y la editorial, ahí están nuestros medios de comunicación impresos, pero también la literatura, en todas sus formas de libros, cómic, etcétera. Y un tercer grupo, que es un grupo relativamente reciente en su conceptualización de los últimos 20 años, que son las industrias creativas. Hay quienes también les dicen creaciones funcionales o nuevos medios digitales. Sí. Lo cierto es que ninguna de estas tres acepciones cubre la totalidad, porque ahí tenemos actividades como el diseño, la publicidad, la arquitectura, pero también tenemos los videojuegos, tenemos las plataformas de streaming o de comunicación cultural, más no las plataformas que no son culturales. Eso es un tema importante. Hay una buena, hay una buena área de contacto, una buena sobreposición entre temas digitales y culturales, pero no son iguales. Y economía naranja es exclusivamente lo cultural. Entonces, esas definiciones que tenemos ahí, esas actividades son la economía naranja. Y pues obviamente quienes trabajan, por ejemplo, en la creación publicitaria, quienes trabajan en el diseño de moda, quienes trabajan en la elaboración, la creación de una obra de teatro, en la producción de una telenovela, todos ellos son trabajadores del sector de la cultura, son parte de la economía naranja. Claro. Bueno, dentro de las cosas que mencionas, a mí me encanta primero que todo la diversidad, o sea, nos toca fácil en un país tan diverso, Sí. es súper chévere, entonces hay bastante tela de dónde cortar. El tema de cine, aquí nos encanta, nos fascina el cine. Disculpen un momentico. Nos fascina todo el tema de cine, nos encanta el tema de las producciones audiovisuales. De hecho, nosotros montamos todo este tema, pues, porque nos encanta el tema audiovisual. De hecho, para los que no saben, este vehículo acá que está, ustedes saben que yo soy súper fan de Batman, hace parte de la serie animada de Batman. Entonces, esto entraría a ser economía naranja. Esa mercadería, claro que sí, es parte del ecosistema en el cual se mueve la cultura. La cultura pues construye muchos niveles, construyen niveles que son esos de entretenimiento que generan este tipo de movimientos sociales a veces, pero también hay unos temas que son patrimoniales, no siempre tan visibles, pero igualmente importantes en cuanto a que preservan la memoria y la identidad de las comunidades. Entonces, temas como Batman son parte de la economía naranja. Correcto. Pero, por ejemplo, la artesanía de Chamba, recientemente denominada y listada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, también es parte de la economía naranja. Y cumplen papeles muy importantes en definir nuestra identidad y en definir la manera en la que nos comunicamos y construimos relación. Eso es la cultura, esa relación entre personas que se da a través de la apreciación por la música, bien sea porque nos gusta la música o porque diferimos en los géneros que nos gustan. Claro, hasta en eso hay diversidad. Claro que sí, la cultura vive y es más rica cuando hay gustos diferentes y cuando hay apreciaciones formadas a través de diferentes experiencias. Ninguna persona comparte 100% la misma cultura. Exacto. Porque todos tenemos nuestra propia identidad, pero la combinación de nuestras identidades es lo que hace la colombianidad y por eso cambiamos constantemente. Correcto. Y además también van cambios de diferentes generaciones. Así es, la cultura es intergeneracional, es interétnica, es internacional, es intranacional. O sea, la cultura es muy diversa, es muy rica y es un ecosistema muy delicado. La misión del ministerio, de hecho, es, por un lado, adelantar una serie de acciones para preservar esa diversidad y protegerla y proyectarla, y al mismo tiempo coordinar con otras entidades del orden nacional para que ese propósito sea mucho más amplio que algunas actividades. Bien, de acuerdo. Acá hay una cosa que me pareció chévere de lo que mencionaste, que es obviamente el cine, la música y los libros, que todo lo entendemos, pero noto que no mencionaste el teatro. El teatro, claro que sí, el teatro hace parte del primer grupo que es Artes y Patrimonio, donde tenemos todas las expresiones de las artes escénicas. Ahí está la ópera, la danza, el ballet, la lírica en sentido amplio, además de la ópera, pues ahí también tenemos la zarzuela, ¿cierto? Pero el teatro es fundamental y además el teatro es una de las expresiones culturales más enriquecedoras que existen, sobre todo porque cuando uno ve el teatro más allá de lo que muchos pensamos que es el edificio donde sucede una obra, sino el teatro como una formación en la narrativa, en la expresión de las personas, es muchísimo más amplio y es fundamental para el enriquecimiento de las narrativas audiovisuales que vemos en televisión, que vemos
en el cine y crecientemente en el entorno digital. Claro, y además porque nunca vemos la misma obra de teatro dos veces. Jamás se ve dos veces. De hecho, la mayor parte de las expresiones culturales jamás se repiten. Vemos repeticiones que van siendo evoluciones constantes de la misma expresión anterior. Correcto. Bueno, de acuerdo. Entonces, por favor, continuemos con el siguiente tema. Ya determinado esto, había cosas que yo no tiene tan claras. Tengo acá un par de comentarios. Vamos a ir revisando paso a paso los comentarios. Yo sé que muchos tienen preguntas, dudas y les agradecemos mucho que estén aquí compartiendo en vivo. Pero también es importante ir revisando una por una, porque acá tenemos un equipo que está revisando todos estos comentarios y vamos a darles trámite en la medida en que vayamos avanzando. Entonces, continuemos con el tema de los proyectos. ¿Qué clase de proyectos digitales? Acá me meto yo con el tema digital porque nuestra comunidad casi que en un 90% es digital. Nosotros hacemos aplicaciones móviles, aplicaciones web, APIs, interacción con diferentes sistemas y sobre todo ahorita que estamos en el boom de los videojuegos. Entonces, ¿qué clase de proyectos digitales son ajenos a la economía naranja? Bueno, el mundo digital, el entorno digital es un entorno muy amplio y como ya dije antes, hay una zona de intersección grande con los temas culturales porque la cultura utiliza mucho el medio digital, pero todo lo cultural no está en lo digital y no todo lo digital hace cultura. El ejemplo es el siguiente, lo digital típicamente o es la plataforma o es el software. De acuerdo. ¿Cierto? El software, por definición, es una actividad protegida por el derecho de autor porque lo que se protege es su escritura. Es decir, como en la literatura, se protege la forma en la que está escrita. Pero el software puede tener muchos propósitos. Entonces, la actividad de crear software, formalmente, dentro de las definiciones internacionales, es parte de una creación cultural. Es decir, hace parte de la economía naranja. Pero es un insumo para muchas actividades. Entonces, el insumo creativo, en este caso que es software, que es fundamental en lo digital, no hace a todo lo digital cultura. El ejemplo es muy simple. La arquitectura, el diseño arquitectónico es cultural, también por definición. Sí, es artístico en general. Es artístico. Pero que una empresa de construcción tenga un departamento de arquitectura no hace a esa empresa de construcción una empresa cultural. La actividad de diseño sí lo es un insumo de esa empresa, lo mismo que el software es un insumo para muchas actividades digitales. Entonces, cuando uno está en el entorno digital, lo que tiene que preguntarse es, ¿mi actividad usa cultura, pero es cultural? Probablemente no en muchos casos, porque mi actividad está orientada a la logística, el transporte, las ventas en línea, etcétera, etcétera, y ninguna de esos enfoques está en la cultura. Ahora, si mi enfoque es cultural, por ejemplo, Retina Latina, que es una OTT del gobierno de Colombia junto con otros 5 gobiernos latinoamericanos para diseminar el cine latinoamericano, esa es una plataforma digital y cultural. Y 100%, es economía naranja. cultural, de acuerdo. Claro, RTBC Play es cultura. Es parte de las plataformas que tiene los canales institucionales para comunicar contenidos de carácter cultural, en este caso noticieros, telenovelas, series, especiales, etc. Claro, de todas maneras es un tema que hay que seguirlo estudiando. Esto nos aclara bastantes cosas. Continúen, por favor, enviándonos sus preguntas y sus comentarios. Estamos acá en este momento recibiendo diferentes, los estamos analizando y obviamente les vamos a seguir dando respuesta. Y veo algunas caras conocidas acá. Me gustaría muchísimo que nos enviaran un par de likes y que sigan compartiendo con sus amigos. También ustedes podrán ver algunas marcas que nos están patrocinando, incluyendo a nuestros queridos amigos de Bag Startup, que ya los veo conectados. Hay un tema chévere con la economía naranja, que es la forma en que ya está generando impacto. Y hay un tema del que queremos conocer un poco más, que son las áreas de desarrollo urbano. Las ADNs, áreas de desarrollo naranja, son un concepto que primero apareció en el plan de desarrollo del distrito del 2016 al 2019, el de Enrique Peñalosa. El concepto se centra en definir polígonos, espacios dentro de las ciudades, como por ejemplo el del barrio San Felipe, que está definido entre la avenida Caracas y la carrera 24 y la calle 72 y la calle 80. Ese espacio es un lugar donde se han venido concentrando de manera natural, de manera orgánica, artistas visuales, se han creado galerías y espacios comunes. Al definirlos como área de desarrollo naranja, el distrito les otorga unos beneficios para que puedan de manera organizada disponer con mayor flexibilidad, por ejemplo, el espacio público, y los incentiva a ordenarse para poder hacer actividades, por ejemplo, al aire libre. En paralelo, dentro del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad,
creamos un incentivo tributario para direccionar inversiones que fortalezcan los bienes públicos en las áreas de desarrollo naranja y los equipamientos culturales en estos mismos espacios, precisamente porque como allá es donde se están concentrando los creativos, queremos mejorar el entorno en el cual ellos se desarrollan, de manera que puedan desarrollar mejor su cultura, acceder a mejor oferta institucional, mejorar el entorno para ellos y para la comunidad en la que viven. Y también analizar sus necesidades. Pues claro, parte del tema es que como los creativos se concentran naturalmente en algunas partes de la ciudad, al acercarnos a ellos podemos conocer mejor sus dificultades. Pueden ser dificultades, por ejemplo, en la capacidad de gestión. Entonces eso nos invita a preparar programas que les ayuden a conocer y entender mejor las dinámicas a las que tienen que enfrentarse. O pueden ser, por ejemplo, problemas de acceso a financiación, que si es un caso, por ejemplo, como el de un asunto de vigías de patrimonio o un asunto de creación artística de investigación, pues buscamos los estímulos y las subvenciones apropiadas para ese tipo de actividad. Si se trata de un emprendimiento un poco más enfocado en comercializar, pues entonces tendremos que buscar el acceso o bien a un potencial inversionista o el acceso a un crédito con características apropiadas para el sector de la cultura. Claro. Se trata de entender que en la cultura hay agentes de muchas diversidades y muchas necesidades, y no todos se solucionan con la misma aproximación. Algunos se aproximan al Estado a través del programa de estímulos, y eso está muy bien. Otros lo hacen de manera mucho más enfocada a la formación, a través del programa de concertación. Otros tienen un enfoque digital, para eso tenemos CREA Digital con el Ministerio de las TIC. Sí. Otros son emprendimientos estructurados que tienen una vocación de escalabilidad, para eso está Impulsa. El trabajo del ministerio es tratar de identificar todas estas necesidades y coordinar con el resto del Estado que la oferta esté ahí disponible para todas las necesidades diferentes. ¿Tenemos todas las necesidades cubiertas? Por supuesto que no. Esto es un trabajo en progreso donde el diálogo constante nos obliga a estar constantemente identificando necesidades y generando respuestas en la medida en que los recursos nos lo permiten. Claro, activando completamente un modo de alerta permanente. El diálogo aquí es fundamental. Precisamente la semana pasada tuvimos comunicación con algunas personas fuera de Bogotá. Esta semana tuvimos también aquí contacto con la comunidad dentro de Bogotá. Yo durante el fin de semana voy a estar en Silvania. La ministra estuvo ayer en Santa Marta. Constantemente estamos en contacto con las comunidades de creadores a lo largo y ancho del país. Y en la medida en que vamos recibiendo ellos retroalimentación sobre de qué manera el programa A, B o C les sirve, vamos tomando decisiones para irlos mejorando o para ir creando aquella oferta que hace falta para que las personas creativas y los que protegen la cultura puedan contar con las herramientas apropiadas para hacerlo. De acuerdo, ahí me salta una duda y es, en este momento, ¿qué actores internacionales reconocidos tenemos apoyando estas iniciativas? Pues hay varios muy interesados en Colombia precisamente porque es un país que ofrece por un lado una diversidad y unas narrativas impresionantes y otros también porque también trabajan en los temas de preservación. Entonces aquí tenemos tanto agentes comerciales como pueden ser los grandes productores de audiovisual que están muy interesados en Colombia y de hecho uno de los grandes hizo un anuncio hoy muy importante para el país, y hay otros. ¿Cuál? ¿En primicia? En primicia, ya la acaba de sacar. Amazon Prime anunció que va a ser noticia de un secuestro, una producción hecha a partir de, obviamente, el libro de Gabriel García Márquez, pero también que se va a producir aquí con agentes locales y con algunos internacionales, con la mejor calidad, y obviamente la primicia la tendrá Colombia cuando se haga su lanzamiento, que también va a tener acceso o va a ser accesible desde 200 países a través de la plataforma de Amazon. Esa es una. Pero aquí también tenemos una serie de ONGs que constantemente trabajan, inclusive organismos multilaterales como PNUD, que constantemente trabajan por la preservación de la cultura, por generar oportunidades. PNUD en particular, por ejemplo, ha estado vinculado al despliegue de la estrategia Sacúdete. Entonces, en el caso de esta estrategia en Buenaventura, hubo un ejercicio muy interesante a principios del año pasado que generó ya un grupo muy interesante de creadores que son maravillosos porque se ve el talento que estaba represado y con ganas de salir. Entonces fíjese que tenemos actores nacionales e internacionales que trabajan en diferentes frentes porque la cultura se maneja en ámbitos comerciales, en ámbitos no comerciales, en ámbitos híbridos, en ámbitos empresariales, en ámbitos de emprendimiento social. Claro. Y todas esas
Esos ámbitos son fundamentales en el equilibrio de un sistema que, como le dije antes, es bastante delicado y pues nuestro trabajo es estar monitoreando que ese equilibrio se mantenga. Sí, ahora que mencionas el PNUD, el año pasado, finalizando año, estuvimos con ellos acompañándolos en los lanzamientos de las estrategias de Sacúdete en Magdalena Medio, en el sur del Ujú, país, en la costa pacífica y en los llanos orientales. sí. Y obviamente nosotros somos super startups, super digitales, y me llamó muchísimo la atención que en los recibimientos en cada uno de los municipios que visitamos, todos nos recibieron con muestras culturales, folclóricas, de danzas, musicales. Fue absurdo, o sea, a veces ni yo mismo entendía por qué lo hacían. Es que hay una cosa muy importante ahí, Edward, y es los colombianos somos más o menos conscientes de nuestra diversidad biológica, ¿cierto? Todo el mundo habla de Sí, el país biodiverso, pero en realidad no conocemos esa biodiversidad. Pero de forma paradójica no somos conscientes de nuestra diversidad cultural y tampoco la conocemos. Eso que tú experimentaste fue una pequeña muestra de esa diversidad cultural que es nuestra mayor riqueza. Cuando uno habla como economía naranja, lo que estamos hablando es el centro de nuestro desarrollo, nuestra proyección como nación en el largo plazo tiene que estar centrada en nuestra cultura, porque nuestra cultura es lo que nos hace diferentes, es lo que nos da una identidad distintiva del resto del mundo. En el siglo XXI cada vez es más evidente que las máquinas son cada vez mejores en ser máquinas. claro. Eso quiere decir que las personas tenemos que enfocarnos cada vez en ser mejores humanos. Y lo que nos da nuestra humanidad es nuestro contacto con la cultura, con la diversidad, el respeto y la admiración por la identidad de otros, la capacidad de aprender de esas diferencias y construir nuevos imaginarios. Esa es la riqueza de nuestra diversidad. Lo que tú experimentaste fue esa pequeña muestra de lo que sucede en Amazonas, en el Chocó, en el Pacífico nariñense, Claro. en el Magdalena Medio, donde las diversas expresiones del arte, a través de las artesanías o de la música o de los bailes, son una de las formas en las cuales la cultura se vive. Pero cuando tú le das la oportunidad a las personas que practican estos artes y estas expresiones de, por ejemplo, conectarlo con el entorno digital para podérselas contar a un mundo más amplio, estás construyendo un reconocimiento de esa diversidad. Es decir, esa diversidad empieza a, en sentido positivo, contaminar otras mentes con su riqueza. Claro que sí. Bueno, miremos algunos de los que tenemos acá. Este tema es súper apasionante, entonces vamos a tratar de darle aquí respuesta a todas las personas que nos están conectando en vivo. ¿Cuáles son los incentivos tributarios que se aprobaron para la economía naranja? Bueno, eso lo teníamos más adelante, se me adelantaron acá con el tema. Y también la economía naranja mercantiliza la cultura. Bueno, esas son una manera de decirlo. Como a mí me dicen, los únicos que hablan de rentabilizar la cultura son los que nos atacan. Nuestra aproximación es cómo construir un país que no sea dependiente de las materias primas a partir de la cultura. Eso quiere decir darle sostenibilidad a nuestros procesos culturales. Algunos de esos procesos son procesos que pueden ser muy rentables, ¿cierto? Porque son Claro. procesos que están muy bien conectados con nuevas dinámicas comerciales que construyen imaginarios donde se pueden generar mercaderías y procesos Es que comerciales muy importantes, pero hay otros que son fundamentales es para preservar nuestra identidad. Y sin esos, no hay forma de darle sostenibilidad a aquellos que son rentables en lo comercial. pensemos en los juglares, por ejemplo. Los juglares y muchas expresiones de nuestro patrimonio inmaterial. Colombia tiene 23 expresiones reconocidas en la lista representativa del patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces está el Carnaval de Barranquilla, por ejemplo. El Carnaval de Barranquilla tiene dos facetas muy interesantes. Por un lado, es una gran preservación de nuestro patrimonio cultural. La batalla de flores alrededor de la cual está construido el carnaval es la celebración del fin de nuestra última guerra civil, la guerra de los 1000 días. Y eso es algo maravilloso, porque fíjate que construimos paz alrededor de la cultura. Y esto es impresionante. Ahora, el carnaval en sí mismo requiere unas inversiones públicas importantes, es preservar memoria. Pero el carnaval atrae y activa una comunidad dentro de Barranquilla que es muy interesante, de locales, nacionales e internacionales, que activa el comercio, que activa el teatro, que activa los hoteles, los restaurantes, las ventas ambulantes. Ahí hay una activación transversal de actividades. ¿Qué quiere uno? Entender esas dinámicas para que todos los que están dentro de la parte cultural y no cultural
puedan hacerlo mejor, con mejor calidad, con mejor articulación y reconocimiento del patrimonio. Porque si se permitiera que de manera no controlada, de manera no pensada, se usara el carnaval, terminamos es deteriorándolo, dañándolo y convirtiendo en una herramienta que pierde valor y con el tiempo simplemente se nos deteriora. Necesitamos por eso activarlo. Y me has preguntado del desarrollo naranja. Sí. Barranquilla decretó la primera área de desarrollo naranja de Colombia en Barrio Abajo, que es la casa del Carnaval de Barranquilla, donde están los preservadores de esa cultura alrededor de los disfraces, de las comparsas, de las narrativas, de las marimondas. Todo eso sucede en Barrio Abajo y esa es la primera área de desarrollo naranja de Barranquilla, precisamente porque se quiere dar un incentivo y una atención especial a que se invierta en fortalecer esos procesos. Pero primero, antes del incentivo, el reconocimiento. Es que el reconocimiento ya lo tenemos. Ahora tenemos la responsabilidad de preservarlo. Y parte de preservarlo es precisamente enfocar las herramientas que estamos desarrollando para que se pueda preservar, claro, y que pueda evolucionar a su propio ritmo. La cultura cambia constantemente, pero necesitamos que pueda cambiar a un ritmo que le permita mantenerse auténtica. De lo contrario, la estamos perdiendo. De acuerdo. Bueno, yo los tengo acostumbrados y los tengo consentidos a muchas cosas, así que le voy a pedir el favor a Andrés, que es uno de los asesores del ministerio, que nos ponga los nombres de las personas que nos han dejado los comentarios para ofrecerles también ese reconocimiento. Claro porque sí. Tengo acá en este instante solamente algunos comentarios, pero no sé quién los dijo. Y a veces son amigos muy, muy cercanos que conocemos acá, que ya han venido al programa, y también es chévere mandarse ese saludo. También quisiera pues alegrarnos aquí con la noticia. Tenemos más de 130 personas conectadas en vivo y como les digo, estamos aquí atentos a todo este tema. Entonces por favor continuemos acá. Hay un tema muy bonito que es donde quería llegar y precisamente gracias al comentario de la mercantilización, de la que yo estoy absolutamente de acuerdo, o si no Hollywood no sería Hollywood. Es tan claro como que nosotros somos una comunidad de emprendimiento y estamos todo el tiempo probando modelos de negocio para que la gente genere rentabilidad, o si no, no se sostiene ningún tipo de iniciativa, y muchísimo menos una iniciativa empresarial. Por eso es importante empezar a hablar de, si ya estamos preservando la cultura, estamos dando ese reconocimiento, tenemos la responsabilidad de mejorar esas condiciones, ¿qué tipos de productos de economía naranja se pueden exportar? El audiovisual es definitivamente un producto en el que los colombianos nos estamos haciendo cada vez más fuertes y muchos de los incentivos que estamos alineando en este momento están orientados a consolidar que Colombia se convierta en un gran hub de producción audiovisual. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Cine, televisión, videojuegos, series web y otros formatos audiovisuales que son fundamentales, incluidos los que no son solamente visuales, los que son solamente audio. Todo es un tema que es muy importante. Ahí definitivamente tenemos una gran ventaja. Un producto de exportación que mucha gente no entiende como exportación hasta que no se lo hacen pensar es el turismo cultural. Porque es una exportación que se hace consumida en el lugar. Cuando la gente viene a un país como Colombia porque están interesados en el Carnaval de Barranquilla, porque quieren conocer la Catedral de Sal de Zipaquirá, porque quieren acercarse al patrimonio inmaterial que tenemos en forma de naturaleza en la laguna de Guatavita, están haciendo turismo cultural, se están acercando a nuestros espacios, a nuestra identidad. Claro. Ese turismo cultural es tal vez el segmento de mayor crecimiento en este momento en la economía naranja de Colombia. Es decir, Colombia se está poniendo de moda para quienes están buscando experiencias culturales en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Y eso es muy importante porque Colombia tiene que ofrecer mucha diversidad. Nuestro reto, ¿cuál es? Acompañar esa diversidad para que en el proceso de interactuar no pierdan su esencia. Es decir, para que puedan mantenerse auténticos, pero en el proceso de mantenerse auténticos puedan aprovechar la oportunidad de ganarse unos pesitos, de generar un empleo digno para la gente que hace la cultura y para la gente que trabaja alrededor de la cultura. Pero fíjese que ahí no hemos hablado de un tema muy importante, y es que para hacer que la cultura viva se necesita una figura muy importante que es el emprendedor. Y el emprendedor tiene varias facetas. Hay emprendedores que están enfocados en conectar un producto con un mercado y ganar mucho dinero. De acuerdo. Eso está bien. Eso somos nosotros. Pero hay emprendedores que tienen una función muy importante y es un emprendimiento de transformación en lo social. Hay emprendedores de impacto social. Y muchos emprendedores de impacto social que en Estados Unidos llaman los billonarios, no porque quieran llegar a tener $1.000 millones, sino porque quieren acercar
una solución o algo a 1.000 millones de personas. Colombia tiene un enorme potencial para ser emprendedores billonarios de la cultura, es decir, personas que lleven nuestra cultura a que mejoren la calidad de vida, a que mejoren la comprensión de lo cultural con nuestra identidad. La cultura colombiana es una cultura muy rica en lo gastronómico, en lo musical, en las danzas, ¿cierto? Tenemos unas artesanías absolutamente maravillosas en diferentes partes de nuestro territorio. Y si no acompañamos esas artesanías, esas danzas, con herramientas de gestión apropiadas, con emprendedores que se acerquen a ellos a ayudarles a llevar y a mantener esas expresiones al siguiente nivel, estamos en riesgo de perder esa diversidad. Es decir, cuando hablamos de diversidad cultural estamos hablando también de una diversidad como la de nuestras especies en peligro. Hay diversidades culturales que están en peligro y necesitamos acercarles las herramientas de gestión, los recursos, para que se puedan preservar para las siguientes generaciones. Esa es una de las obsesiones que tenemos en el ministerio y una de las herramientas que estamos utilizando es una red de escuelas taller que existía, la estamos fortaleciendo y ampliando y la estamos complementando con una red de talleres escuela, que es llevar los aprendices a donde están los maestros, los hacedores de esa cultura, para que puedan transferir ese conocimiento a la siguiente generación. Una de las dificultades más grandes que tenemos en el siglo XXI, no solo Colombia, el mundo entero, es el relevo generacional en las zonas rurales. Sí. Y ahí donde tenemos que precisamente poner un énfasis muy importante, cómo darle herramientas a la siguiente generación en estas regiones para que estén orgullosos de su cultura, conectados con esos saberes, preservándolos, pero viviendo dignamente de ello. Claro que sí. Y hay muchos ejemplos, inclusive fincas cafeteras que han recogido diversidad de la cultura oral o de la tradición oral, y que cuando las personas vienen de otros países, que son amigos míos, han venido de otros países a visitar fincas en Santander o en Quindío, más allá de querer saber de dónde viene el café que se consume en sus países, también quieren saber las tradiciones o las danzas o la historia que hay dentro de esto. Y alrededor de eso se han formado negocios sin quererlo a veces. Pues fíjese usted, eso es muy interesante. Lo que está sucediendo con el paisaje cultural cafetero, que es patrimonio de la humanidad también, es muy interesante porque lo que estamos viendo es una transición donde lo único que importaba era la producción del café en grano, ¿cierto? Para una exportación sin valor agregado, Claro. a un consumo del turismo cultural alrededor de la cultura del café, desde su cultivo hasta la forma en la que se toma en Colombia. Y eso agrega mucho valor y ha permitido a muchas familias en el eje cafetero y en otras partes del país ir evolucionando, a preservar su memoria, a seguir cultivando café, pero entendiendo que pueden complementar ese ingreso precisamente al compartir, al abrir esa cultura que ellos han desarrollado alrededor del café durante más de un siglo. Claro. Hay una palabra muy bonita que mencionaste y es el tema de la autenticidad. Es temprano. Ahí yo creo que Colombia es uno de los países más auténticos que nosotros podemos tener. Digamos, para los que han visitado Walt Disney o Walt Disney World o temas de estos, pues ustedes van a ver un montón de despliegue espectacular, pero pues la autenticidad no se tiene ahí en esos espacios. Bueno, ahora sí, vamos. Tenemos saludos de Ricardo Pérez, tenemos saludos de Nicolás Montearroyo, tenemos saludos, ¿me dejarías ver por favor más personas? De Yolanda Rincón, chévere, todo esto. Ahorita los vamos a seguir revisando. Pero hay un tema que ya había mencionado, no me acuerdo quién, pero ahorita lo buscamos, el tema tributario. Hay un paquete de incentivos para este tipo de proyectos naranja para este año 2020. Son varios frentes, Eduardo. Hablemos primero de los emprendedores. Bueno. Para las pequeñas y microempresas, primero tuvimos una ley de financiamiento, desafortunadamente pues esa fue una ley que la Corte determinó que no funcionaba a partir del 1 de enero, pero la ley del crecimiento económico retomó ese incentivo y es un incentivo para que estas pequeñas y microempresas puedan gozar de un beneficio de exención de renta por 7 años a cambio de algo muy simple, querer crecer. Y ese querer crecer es comprometerse a crear 3 empleos en 3 años. De acuerdo. Es relativamente, yo creería que es algo... Es fácil. Es fácil, o sea, si usted está comprometido con crecer, usted crea 3 empleos en 3 años porque es parte de precisamente crecer, de llegar a más gente, de generar nuevos productos, etc. Entonces ahí tenemos 28 actividades que están cubiertas por este beneficio. Una de ellas es el turismo cultural. Una que fue introducida en la ley de crecimiento económico, que no estaba en la ley de financiamiento, es la recreación y el deporte, que son actividades muy importantes para el futuro de nuestros jóvenes, y otras 26 actividades que van desde la creación literaria, la producción cinematográfica y audiovisual,
el diseño, la arquitectura, son actividades que están contenidas dentro de esta exención. ¿Qué tiene que hacer una empresa? Pues ser pequeña o micro, es decir, facturar menos de 2.700 millones, es decir, un montón de empresas. Por otro lado, o sea, si facturas 200 millones, 100 millones, 50 millones, puedes aplicar al beneficio. Si además de eso tú dices voy a crecer, pues te vamos a dar el beneficio. Tienes que inscribirte en la plataforma. La plataforma se abre 3 veces al año. Todo marzo, todo julio, todo octubre. Así que atentos. Atentos al 1 de marzo que vamos a estar abriendo para que los emprendedores de la cultura, los emprendedores creativos y de la economía naranja puedan aplicar este beneficio. Ese es uno de los beneficios. Hay otro beneficio muy importante específicamente para el sector audiovisual. En la ley 1556 de 2012 creó la posibilidad de otorgar un reembolso de gastos a las producciones, a la inversión extranjera en audiovisual en Colombia. Eso tiene un beneficio muy importante para el país. Trae conocimientos, crea redes de contacto y oportunidades de empleo y formación para los técnicos y para la parte artística. Pero muy interesante a eso es que estaba restringido al cine y a un fondo que tocaba meterle plata todos los años. En el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque hicimos dos cosas. Uno, ampliamos la vigencia de la ley, que llegaba hasta 2022, para que vaya hasta 2032. De acuerdo. Le dimos 10 años más para poder seguir consolidando a Colombia como un hub de creatividad. Lo segundo que hicimos fue que ampliamos el concepto, la cobertura de la ley, del cine al audiovisual. En general. En general. Es decir, no solamente cine, el cine está incluido definitivamente y el cine sigue siendo el dueño del reembolso, pero también ahora las series, los videojuegos y otras expresiones audiovisuales van a poder acceder a un certificado de reembolso tributario. Es decir, en lugar de tener que tener un fondo para hacer el reembolso, yo les voy a otorgar un papel, ¿cierto? Cuando generen el beneficio para el país, que les permite reembolsarse el 35% de lo que se gastaron en Colombia en esa inversión. Esto está probado en el mundo, que es una herramienta muy, muy positiva para la producción audiovisual por un lado, pero también para las sociedades en las que se establecen, porque estos beneficios generan un multiplicador económico que genera empleos, genera oportunidades de trabajo, genera oportunidades de formación y crecimiento y en el desarrollo humano, pero además terminan generando un beneficio fiscal positivo. Es decir, lo que usted les está dando se está pagando 2 y 3 veces de manera indirecta a través de la economía que generan. Para este año tenemos dentro de ese beneficio un paquete de estímulos por 90.000 millones de pesos. Y esto significaría que estaríamos atrayendo inversiones históricas para el sector audiovisual. Ya sabemos de intenciones de inversión por el orden de los 400.000 millones de pesos para este año. Claro. Esto es decir, es una inversión récord para esto, que incluye los anuncios que hablamos antes sobre Amazon Prime. Otro beneficio es el que le estaba comentando, las áreas de desarrollo naranja y otras inversiones dirigidas al desarrollo de infraestructuras o a donaciones para el patrimonio cultural. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Un ejemplo es el siguiente. Esto es un reembolso del 165% en la inversión o donación realizada. Para esto se hará una convocatoria de los proyectos que se postulan para esto, de manera que puedan otorgar ese beneficio a un donante o un inversionista. Entonces, usted tiene una actividad como el Carnaval de Barranquilla. Y una forma de financiación siempre, por supuesto, es que el gobierno gira, se consiguen patrocinadores, etc. Eso tiene algunos beneficios tributarios, pero este nuevo beneficio tributario querría decir que, por ejemplo, si usted le va a otorgar 1.000 millones de pesos en beneficio a través de esta herramienta a barrio abajo, para que mejoren el bien público, que puede ser la vía, el andén a través del cual va a circular el carnaval, claro. Y usted dice, vea, le voy a dar 1.000 millones de pesos al privado que invierta o que haga esa obra. Que la haga. Se paga solo. ¿Cierto? Sí. Y le da los 1.000 millones, pero esta persona puede descontar de su renta 1.650 millones. Es increíble, sí. Entonces es un beneficio para atraer las inversiones en infraestructura. También puede hacerse alrededor de un teatro. Por ejemplo, un teatro patrimonial como el César Conto en Quibdó, que es un teatro que ya está en renovación, pero supongamos que no estuviera ya financiada su renovación, sino que estuviéramos buscando el recurso, se le podría asignar el beneficio para que un privado hiciera la inversión, se adelantara la renovación, y una vez adelantada la renovación, se le dice,
muchas gracias por su contribución a la cultura, usted va a descontar el 165% de esa inversión. Es una forma muy parecida a la que se utiliza en países europeos En Francia lo he visto. Sí. sí, precisamente para que la inversión privada se dirija a estos bienes públicos que tenemos que utilizar todos, porque cuando usted arregla esa vía para que circule el Carnaval de Barranquilla, se benefician los habitantes de la zona, se benefician los turistas y los habitantes del resto de la ciudad que disfrutan del carnaval, se beneficia el carnaval. Lo mismo con el teatro, se beneficia toda la ciudad de Quibdó, se beneficia todo el departamento de Chocó, se fortalece la cultura de los colombianos al tener un escenario para las artes escénicas en el Pacífico, se activa etcétera. todo el comercio. Se activa toda la cadena. Por eso es que uno le dicen, ¿por qué están regalando plata? No es regalar plata, es fortalecer los mecanismos de inversión en lo que más vale para el país, que es su cultura, su diversidad, su patrimonio. Para los que a veces nos piden ejemplos, yo les tengo el ejemplo más sencillo. En los centros comerciales es donde ponen las salas de cine. O sea, es obvio. ¿Por qué? Porque ahí uno va a ver la película y en general se compra alguna cosa o come alguna cosa. Es así de sencillo como se activa. Claro, la cultura activa procesos culturales y no culturales constantemente. La cultura nos mantiene siempre interesados. ¿Por qué la gente se sienta alrededor de un televisor a compartir un programa de televisión o lo que sea? Muchas veces porque es lo que hablan al día siguiente cuando llegan al trabajo, a la universidad. Claro. En otros casos porque es una forma de sorprendernos. También es un mecanismo de aprendizaje constante. Las personas no somos un celular. Es decir, nosotros no nos desconectamos a las 12 de la noche cuando dormimos y se nos conecta un cable y nos hace el update de la actualización del software. De acuerdo. ¿Cómo actualizamos nosotros nuestro software como personas? Vamos a teatro, vamos a cine, leemos un libro, vamos a un festival de poesía, ¿cierto? Visitamos una ciudad y recorremos sus calles patrimoniales, escuchamos música. Así es como nosotros nos actualizamos en nuestro software. Así es como crecemos y nos volvemos mejores personas. Claro, y además que todos los nuevos adelantos en educación, que es el siguiente tema que vamos a hablar, siempre dicen que si se incluye un factor emocional, el conocimiento se fija de mejor manera. Para cerrar este tema tributario, tenemos acá una pregunta de Claudia Parra, que nos pregunta, ¿el beneficio del 35% es solo para inversión extranjera? El nuevo sí, pero ese beneficio ya existe en la misma modalidad de inversión del 165% para inversión local en cine. Entonces, fíjese que lo que estamos haciendo es equilibrando que la inversión local que tenía un beneficio, ahora también la tenga la extranjera. Claro. Que además, como digo, la extranjera viene con un beneficio, con lo que llamamos los economistas una externalidad positiva, y es que traen nuevas tecnologías, formatos, crean redes y nos abren mercados. No, y da la visibilidad de lo que está sucediendo para que se active también el turismo, porque yo, por ejemplo, he visitado sitios donde se filmaron algunas películas. Claro, es conocido en el mundo que los temas culturales activan el turismo, activan el apetito por la cultura de otros pueblos. No en vano, en los años 20, hace un siglo, imagínense, el príncipe de Gales decía, el comercio sigue las películas. Hoy en día deberíamos decir realmente los intercambios entre países siguen a la cultura. Bueno, correcto. Ahora sí, tema de educación. Nos gustaría que nos comentaras un poco acerca de los programas de formación que tiene, por ejemplo, el SENA en este proceso. Bueno, el SENA es lo que con el director del SENA dice, es el brazo operativo de la economía naranja, precisamente porque en la formación es donde está la mayor apuesta que podemos hacer por el desarrollo. Tenemos dos grandes apuestas, formación y conocimiento. La de conocimiento es simplemente el fortalecimiento que se le ha dado al acceso a los recursos de ciencia, tecnología e innovación para temas culturales, para conocer nuestra diversidad. Esa es una inversión que hay que hacer sostenida en el tiempo para que tenga el impacto que se merece y es que conozcamos nuestra diversidad. Pero en formación, el SENA el año pasado ofreció cupos para unos 1.2 millones de colombianos. Esto es muy importante porque son formación que va desde la parte tecnológica para que la gente pueda generar las aplicaciones y el software en el que se mueve, bien sea como insumo o como resultado final para la cultura, pero también tenemos formación en emprendimiento social, en emprendimiento cultural, recursos que tiene el SENA a través del Fondo Emprender ya con enfoque naranja, precisamente para que sean los emprendimientos culturales bajo las reglas de la cultura, formación hasta inclusive en alianzas, por ejemplo, con Netflix para formación en producción 4D, 4K. 4K, que es fundamental para quienes quieren hacer producción de gran calidad. Entonces, fíjese que el trabajo con el SENA está enfocado
en proveer las habilidades que están demandando los productores nacionales e internacionales en materia de cultura. Pero si le digo la verdad, en materia de educación, eso es muy importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es el trabajo que estamos haciendo estructural con el Ministerio de Educación a través de la ejecución del marco de cualificaciones, el Marco Nacional de Cualificaciones, y que se entienda en el sector de educación que la formación artística y cultural no es una costura para pegarle a la primaria o la secundaria, sino es un elemento central de darle a los ciudadanos las habilidades blandas. Es decir, algunos de ellos querrán ser artistas, mejor que tengan el contacto con las herramientas, con los instrumentos desde temprana edad. Pero muchos no vamos a ser artistas, no tenemos ese talento, pero sí nos beneficiamos mucho de practicar la cultura desde pequeños, porque desarrollamos habilidades que la gente no valoraba mucho antes: la empatía, Claro. la disciplina de trabajo, la capacidad de trabajar en equipo, la resiliencia. Hacer cultura es frustrante porque alcanzar la excelencia implica equivocarse muchas veces tocando una nota hasta que le sale perfecta. Eso crea resiliencia. Y una muy importante, el pensamiento crítico, la capacidad de discernir entre una noticia falsa y algo que tiene fundamento y profundidad. Entonces, todas esas habilidades son fundamentales que las adquiramos desde pequeños a través de la educación primaria y secundaria. Pero en la educación superior también hay que hacer un trabajo muy importante en el reconocimiento de los oficios tradicionales, que hoy por hoy no están debidamente reconocidos por parte de la academia, y necesitamos fortalecer esa comprensión, porque imagínate un maestro artesano con 50 años de experiencia No. que está trabajando ese arte desde que tenía 10 años y no se le reconoce como una persona que pueda ser un maestro al cual se le puede pagar por dar clases en su arte. Eso lo estamos corrigiendo precisamente porque entendemos que muchos artes y muchos oficios no se hacen a través de mecanismos tradicionales. Tenemos que hacerlo de manera sui generis, tenemos que adaptar nuestra formación educativa, nuestra formación académica, para que quepan otros saberes dentro de nuestra construcción de comunidad. Y eso sí realmente es innovación en educación. Es innovador y es un proceso. No está 100% resuelto todavía, pero se ha construido un reconocimiento a este tema dentro del Ministerio de Educación, y las universidades cada vez están entendiendo mejor que ahí hay un gran potencial para el desarrollo de programas académicos más pertinentes para el siglo XXI. Claro, hay un tema que de una vez tocamos con Adriana González, ¿Sí? que es obviamente la coordinadora de emprendimiento del Ministerio de Cultura, ¿Sí? y ella nos decía que hay un ala de educación también en el que hay que fortalecerse bastante, y es el tema de administración y Sí, la gestión. obviamente contabilidad y todo este tipo de cosas para las industrias artísticas y creativas. Claro, la capacidad de gestión es central. Fíjese que cuando hablamos de emprendimiento ya hablamos que hay unos emprendimientos que son con ánimo de lucro y otros que son con un ánimo social. Y muchas veces los de ánimo social pues se enmarcan en fundaciones, en entidades sin ánimo de lucro o iniciativas comunitarias. Y eso está muy bien, pero que una iniciativa sea comunitaria o sin ánimo de lucro no quiere decir que sea con ánimo de pérdida. Claro. Y yo con ánimo de pérdida no me refiero solamente al dinero, me refiero a que puedan ser a veces hasta pérdida de recursos como el tiempo. ¿Por qué? Porque si no hay una debida gestión de un proceso, el mismo proceso que se pretende proteger se pone en riesgo. Entonces esto quiere decir, hay que llevarles herramientas de administración, herramientas de conocimiento que les permitan entender mejor, por ejemplo, los estímulos que existen en el Ministerio de Cultura, o las oportunidades de financiación que hay con el sector privado, o el acceso a recursos internacionales o de la misma comunidad para poderlo manejar bien y lograr el cometido. Fíjese que ser sostenible no significa generar utilidades financieras. Ser sostenible quiere decir construir constantemente capital cultural, capital humano, ¿cierto? Para el crecimiento de una comunidad. Entonces, esas herramientas que nos mencionaba Adriana la vez que estuvo con usted son fundamentales para que una entidad sin ánimo de lucro sea una entidad que construye capital social de manera sostenible en la comunidad y no simplemente genera un boom y después colapsa y deja abandonado un proceso. Claro. Y además que genera frustración. Genera frustración y genera resentimientos. Sí. Y de lo que se trata la cultura es de construir convivencia, de construir entendimiento. Fíjese una cosa, usted hable con cualquier persona y todo el mundo, cualquier persona en el mundo le gusta la música, Claro. pero no les gusta la misma música. Y que a usted le guste el reggaetón y a otra persona le guste la música clásica del siglo XIX y a otra le guste la música barroca y a otra le guste el rock, no quiere decir que porque tienen gustos diferentes tengan que ser enemigos.
Quiere decir que tienen en común la música y tienen en común que aprecian la diversidad de la existencia de esos géneros. Y que aprecian la armonía. Exactamente. Bueno, de acuerdo. Ahora vamos con nuestros amigos de Impulsa en cabeza Sí. de nuestro querido amigo Ignacio Gaitán. Crack. Sí, claro que sí. Muy, muy queridos. Nos mandaron un regalo hace poquito con la membresía de Se Emprende y todo el Qué tema. bien. Entonces estamos acá muy pendientes de ellos. También nos traen un programa de emprendimiento para este año. No sé si quieras comentarnos así rápido. Pues obviamente sería chévere que también Ignacio nos los contara algún día, pero sé que Impulsa está haciendo un esfuerzo grande en ese sentido. Con Impulsa hemos venido alineando y mejorando la aproximación naranja de aldea. Precisamente porque entendemos que cuando uno tiene cuando uno tiene un emprendimiento con potencial de escalabilidad, como puede ser un Rappi en su momento, ¿cierto? Pues eso tiene unos procesos. Pero cuando uno tiene un proceso que es cultural, se necesita una aproximación diferente, porque aquí el producto no es simplemente llegarle a un consumidor con un precio bajo, con una conveniencia de tiempo. Cuando estamos hablando de cultura, estamos hablando de esa autenticidad, estamos hablando de que el valor central está en lo simbólico. Si estamos hablando de un emprendimiento de cine, pues la curaduría del cine que vamos a ver, la forma en la que lo presentamos, el respeto por el arte del director, de los actores, de los diseñadores de la escenografía, de la iluminación, debe estar en el centro. Entonces uno no se puede aproximar con las mismas herramientas y las mismas lógicas para escalar un proyecto de emprendimiento cultural que de un emprendimiento no cultural. Y en ese sentido lo que viene haciendo Impulsa es maravilloso porque viene conociendo cada vez más el sector de la cultura para poder darle a los emprendedores culturales que tienen ese potencial de ambición de escalabilidad las herramientas que necesitan, conectarlos con los socios apropiados. No todos los inversionistas de riesgo aprecian y entienden la diversidad cultural, pero hay inversionistas de riesgo que creen en ella y le apuestan a ella. Entonces tenemos que buscar diferentes socios, diferentes caminos, diferentes herramientas para estos dos procesos que son ambos son importantes. Y eso no es nuevo, eso es mecenazgo. Existe como mecenazgo, pero también existe como corresponsabilidad. También. Así es. Claro que sí. Bueno, vamos con un par de temas acá. Hay una pregunta que me llamó muchísimo la atención de Cindy López, que dice, ¿cómo se beneficia de la economía naranja los artistas que no quieren ser emprendedores? Pues hay dos maneras muy básicas, aunque puede haber muchas más, pero la primera es para que la economía naranja funcione, no solamente es emprendimiento, es decir, emprendimiento es únicamente una parte de las facetas de la cultura, así como lo digital es solamente una parte de los emprendimientos creativos o de las expresiones culturales. Muchas de las actividades de la cultura hacen parte del patrimonio, hacen parte de la exploración artística. Uno de los primeros pasos que hemos dado es fortalecer el Programa Nacional de Estímulos con más recursos y con más categorías, porque entendemos que hay vacíos a veces en la oferta institucional. Como les decía antes, ¿están llenos todos? No, pero por eso es tan importante el diálogo constante con el sector, con los artistas, para entender mejor sus necesidades. Parte de lo que podemos decirle a Cindy es que si ella, por ejemplo, tiene dentro de su proceso de exploración artística una necesidad particular que no está cubierta por estímulos, que nos lo deje saber para poder en el proceso de ajuste del programa de estímulos enriquecer la oferta para que esa necesidad que ella quiere llenar de exploración artística se pueda cubrir. Porque pues obviamente los artistas están innovando todo el tiempo. Y nosotros como hacedores de política pública estamos distraídos con el día a día y solamente cuando un artista o un creativo o un emprendedor nos dice que hay una necesidad que no está cubierta es que nosotros podemos empezar a soñar con esa oferta institucional. En eso vamos siempre un poquito rezagados, eso usted como emprendedor lo sabe mejor que nosotros, pero nuestra intención siempre es entender mejor las necesidades para ofrecerle la respuesta. Ojalá rápido, pero a veces cuando no, que nos tengan un poquito de paciencia porque tampoco podemos hacer magia. Bueno, yo también te la puedo ayudar a complementar porque yo estuve en una época en la que estuve estudiando algo de cine y obviamente si uno le decía a los papás en ese instante que yo quiero ser actor de cine, le van a decir, mi hijo se va a morir de hambre, así de sencillo. Y en ese instante, si se están activando todas estas alianzas con, por ejemplo, la de Amazon, que está acá en primicia en nuestro programa,
pues si usted ya le va a comentar a sus papás que quiere ser actor, ya hay una visión diferente del ecosistema artístico y ya es más probable que lo apoyen y que suceda. No necesariamente va a ser emprendedor, pero sí va a estar dentro de la economía cultural. Es que eso es muy importante y ahí creo que nos va a preguntar Nicolás Montearroyo sobre si todo emprendimiento es economía naranja. Claro que no. Hay emprendimientos con lo cultural y emprendimientos que no son culturales. Así Claro. como hay cosas digitales que son culturales y otras que no. Es importante que tengamos en el centro de la economía naranja siempre es la cultura. Si lo que estoy haciendo yo no es para fortalecer la cultura, no es para conectar a la gente con la cultura, no es economía naranja. Si, puede ser emprendimiento, puede ser no emprendimiento, puede ser algo que tiene ánimo de lucro, que no tiene ánimo de lucro. Si está con la cultura, es parte de la ecología, del ecosistema de la economía naranja, y es lo que nos interesa preservar, ese ecosistema, fortalecerlo. En el sentido de lo que tú estás comentando es muy importante. Hace unos años, cuando estábamos en plena recesión global, el credit crunch, ¿cierto? La crisis financiera, yo recuerdo unas palabras muy importantes de Gordon Brown, el primer ministro del Reino Unido. Le dijeron: primer ministro, ¿usted cómo cree que vamos a enfrentar esta crisis financiera? La respuesta sorprendería más de uno y dijo: vamos a redoblar nuestros esfuerzos por fortalecer las industrias creativas. La gente dijo: pero si el problema está en el sector financiero. Dijo: sí, el problema está en el sector financiero, pero la respuesta es fortalecer y diversificar la economía del Reino Unido a partir del sector creativo. Y fíjese una cosa, cuando él dijo estas palabras en ese momento, el sector financiero que venía de capa caída, claramente eso afectó también al sector de la cultura, pero el rebote del sector de la cultura fue mucho más rápido que el del resto de la economía. En ese momento había más empleos en industrias financieras en Londres que en las industrias creativas. Hoy por hoy hay más empleos en las industrias creativas que en las industrias financieras. Es decir, la economía de Londres, del Reino Unido, se hizo más resiliente porque apostó por diversificarse. Por eso también en las apuestas importantes aquí es cómo diversificamos la cultura de Colombia y dejamos la dependencia de las materias primas como el petróleo y la minería. Apostando por la cultura, que es lo que estamos haciendo. Claro. Apostando porque los artistas descubran nuevas formas de comunicación por fuera del emprendimiento. Pero es que eso enriquece el entorno en el cual los emprendedores crean oportunidades para que la gente disfrute la cultura, y en ese proceso alejamos la dependencia de nuestra nación de las materias primas que nos hacen tan débiles económicamente. Bueno, ya vamos cerrando nuestro programa. Estuvo súper entretenido. De nuevo, estoy maravillado con todo este tema de economía naranja. Obviamente yo soy bien enamorado de los temas culturales y todo nuestro equipo hace parte también de esto. Les cuento para los que no saben, Javier y Paola son representantes de una compañía de teatro acá en Colombia. Entonces, todo este tiempo estamos conectados en temas artísticos. Yo estudié cine y cosas de ese estilo, entonces es fabuloso. Me gustaría mandarle un cordial saludo a todos nuestros amigos de Innovat Latam. Para los que no saben, ellos ofrecen cursos para niños y adolescentes en robótica para que aprendan a enfrentar los problemas de la vida a través de la construcción de software y robots. Y a nuestros amigos de Bag Startup, que nos mantienen los temas contables, tributarios y legales al día, y siempre estamos bien parados con el gobierno porque Bag Startup nos tiene informados de todas las novedades tributarias. Y recuerden ir escribiendo sus proyectos en nuestra plataforma de p4s.co. Ustedes, para los que no tengan usuario en nuestra red, visiten p4s.co/registro, crean su perfil, luego van al menú proyectos, crean su proyecto, tengan listas las diapositivas, recuerden diapositivas de menos de 10 slides y un video entre 1 y 1 minuto y medio, unos 90 segundos, explicando de qué se trata su factor innovador en el proyecto que quieren. Porque con todos esos proyectos vamos a tener el 13 de febrero acá mismo en Spaces una final para 5 proyectos invitados que van a hacer pitch con un jurado maravilloso, y uno de esos proyectos es candidato a irse a Dubái con nuestro nuevo aliado AIM. Así que eso es todo por ahora, querido viceministro, muchísimas gracias. Nosotros queremos, en nombre de la comunidad de emprendimiento, regalarle esta tacita para que se lleve y se tome un café y siempre nos tenga en cuenta a todos los emprendedores, así como lo has tenido durante este breve periodo todavía dentro del gobierno, que todavía falta muchos años, y queremos darle muchísimas gracias por todo el esfuerzo. Sabemos que el mismo Ignacio Gaitán nos ha confesado que pasan bastantes días durmiendo mal, cavilando y sacándose canas, tratando de mejorar todo este tema para nosotros, y de verdad que
tenerlo acá en el programa. Es parte de ese reconocimiento que queríamos hacerles por el esfuerzo que están haciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo, y un saludo para toda la comunidad de PS4, de P4S, sí, que la verdad ese es el entorno, el ecosistema que queremos fortalecer en la parte de emprendimiento, porque son socios fundamentales para la protección y la promoción de nuestra cultura. Claro que sí. Bueno, ya saben todos, seguimos en nuestra segunda temporada del programa de innovación corporativa, cada vez temas más innovadores, juntando la educación, los emprendedores, el gobierno y las necesidades del mundo empresarial en un mismo ecosistema de emprendimiento. Así que síganos todas las semanas y visiten nuestro sitio web p4s.co porque estamos consolidando el nuevo sitio de noticias y más adelante les vamos a contar todo lo que vamos a tener con nuestros nuevos medios de comunicación porque se va a sumar un nuevo medio completamente auditivo. Ahí les doy una pista de lo que viene, así que chao, chao y nos vemos. Muchísimas gracias, Felipe, por todo lo que nos has contado. Con mucho gusto. Bueno, de